Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos aquí en Aquí se habla libertad de hoy 29 de junio del año 2020, dedicado a San Pedro y San Pablo Apóstoles, los dos baluartes de la Iglesia Católica. Interesante que hoy estemos hablando precisamente de respeto, tolerancia y por supuesto diversidad, y tengamos como referencia entre Pedro y Pablo a Pablo, que comenzó persiguiendo a los que él tenía como enemigos, y luego de la conversión en Damasco terminó siendo el gran apóstol de los gentiles, la gran bisagra, y lo además lo asumió con muchísimo coraje. A mí me sedujo hace mucho tiempo la imagen de San Pablo, por su coraje, por su persistencia y por los sacrificios que tuvo que hacer, que hubiese podido evitárselos, ¿no? Y porque además tuvo que hacerse un espacio muy complicado en los 12 apóstoles. Él tuvo que hacerse un espacio como uno más, con la traza esa previa de la persecución, y haber sido testigo, algo más que testigo, en el asesinato o el martirio de Esteban, porque él sostuvo las capas de quienes lo apedrearon. Es muy interesante esa conversión de San Pablo, Alexander. Sí, sí, que definitivamente, mientras estábamos hablando sobre Reinaldo Arenas, me venía a la mente Pablo y Pedro, porque realmente una de las grandes discusiones de la primera iglesia era si el mensaje de salvación que vino a traer Jesucristo era para los gentiles. Si digamos, gente que no era del mundo judío podía recibir el mensaje de salvación. Y la primera iglesia lo dejó muy claro y tuvo en Pablo y Pedro, digamos, los primeros que lo dejaron bien claro. El mensaje es para todos. El mensaje es para todos. Y es verdad que todos hemos pecado, pero todos estamos llamados a la salvación. Hayas hecho lo que hayas hecho, seas quien sea, el mensaje está abierto para todos. Entonces, el punto de partida es precisamente no el enfrentamiento, el punto de partida es la apertura. Ahora, la apertura desde, evidentemente, puntos bien claros, desde digamos, dogmas de fe bien claros, pero la apertura para todos, no está excluido nadie. Y si los cristianos se hubiesen precisamente encerrado en su primera actitud, si la primera iglesia cristiana hubiese sido una iglesia revanchista, es decir, que se hubiese centrado en el dolor y no se hubiese centrado en el perdón y desde el perdón en la apertura a construir entre todos una iglesia universal, pues no fuésemos quienes fuésemos. Quizás fuese una secta más o algo pasado a la historia, pero no, precisamente la iglesia dice, tú hiciste esto, Pablo, tú nos mataste, sin embargo, hoy eres el pilar. Entonces, yo creo que el gran mensaje que nos deja hoy en día esto, especialmente después de ese duro día de ayer, porque la verdad es que no solamente en Venezuela, sino que en el mundo entero el día de ayer fue muy duro, nos enfrentamos o se enfrentó muy fuerte. Es que creo que el punto de partida está errado, porque el punto de partida es la exclusión.
Antes la exclusión hacia una minoría y ahora la exclusión de una minoría que tiene una narrativa abierta, pero que excluye al otro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no vamos a construir nada permanente. La invitación precisamente que nos hace Pablo hoy es que las diferencias las construimos en la apertura y no en la afirmación a ultranza de mi posición. Eso no tiene ningún sentido. No hay en la historia no hay nada sólido que se haya construido desde ese punto de partida. Hasta los grandes imperios, precisamente, Roma, cae precisamente cuando empezó a tener una apertura digamos, cuando empezó a tener una posición de cerrarse a las demás culturas. En ese momento Roma tardó mucho tiempo, pero empezó a caerse. Creo que nada sólido se puede construir desde la exclusión, desde el cerrarse en unas posiciones que no permiten la confrontación. No, yo estoy de acuerdo. Tú conversabas sobre la caída del Imperio Romano, respecto de la cual hay tantas hipótesis, pero yo quiero tomar como buena la tuya, que es la que yo tengo. El Marco Aurelio fue un emperador, dicen, muy bueno, siglo II o III después de Cristo. El filósofo, o sea, rescato de él la composición de aquel que gobierna pensando, reflexionando, deliberando, por supuesto. El gran error de Marco Aurelio fue haber insistido en que lo sucediera cómodo, un hijo pusilánime, débil, concupiscente, el que terminó siendo lo que fue, un mal emperador que terminó asesinado, fundado en la mentira. Pero de nuevo, cuando empiezan los imperios a caer, cuando no se toman en serio el arte de gobernar y cuando los que tienen que gobernar lo hacen bajo el criterio de la prepotencia y la exclusión. Yo compro, y me parece muy valiosa tu reflexión, toda referencia de entre los diversos tiene que darse sobre la base de la inclusión y no la exclusión, sobre la base de construir caminos de paz y no abondar en el resentimiento, un resentimiento además que es histórico y que poco tiene que ver probablemente los que hoy vivimos esta época. Sin embargo, nos quieren hacer cargar, es la negación del ser, eso es lo que no tiene sentido, pero además, como es un paquete de resentimiento, entonces tiene que ver, por ejemplo, con temas de fondo que las sociedades tienen que discutir con muchísima serenidad. Cuando un ser humano comienza a ser responsable de sus propias decisiones, cuando es adulto y cuando, por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de su propio proyecto de vida. ¿Cuál es el papel de la familia en eso que llaman los filósofos la enculturación del individuo? ¿Ok? ¿Y cuál es el papel y cuáles son los fueros de esa familia? ¿En qué consiste el respeto al otro? ¿Cuál es el contenido que se le tiene que dar a la educación? Yo ayer oí a alguien que decía, ¿por qué hay que abundar en la educación religiosa y no dar educación de género a los niños? Y entonces ese es un debate que hay que dar, pero con serenidad, no sobre la base del revanchismo prepotente del que viene en la ola de un colectivo que quiere arrasar con todo, porque es que sobre la educación de los niños tienen que haber consensos sociales y tiene por supuesto que respetarse también la opinión y el papel de la familia que, como tú sabes, tiene en Venezuela muy mala fama, pero yo creo que nosotros, y lo decías tú hace poco, citando al recién fallecido profesor del IESA, ahorita el nombre no se me va de la mente, Asdrúbal Batista, que decía, bueno, es sobre la base de la familia tal y como es venezolana, de la constitución de comunidad, que este país no se ha desplomado. Entonces, hay una negación de la familia que abre paso a una especie de intervención
de lo que no es. Luego la familia está, a veces es la abuelita, a veces es la mamá, la madre soltera que con muchísimo esfuerzo tiene proyecto de vida, y el proyecto de vida es la educación de sus hijos, el sacarlos adelante. A veces, ¿por qué no? Es el papá que se ha visto abandonado y que se queda con los hijos. A veces es papá y mamá, a veces es papá, mamá y abuelos. Que lo cierto es que nadie sale adelante solo. Nadie sale adelante solo. Mira, Víctor, en la historia, digamos, los movimientos, los cambios más sólidos, más permanentes, más sanos, son aquellos que han partido de la comprensión y no aquellos que han partido de la negación. Son dos cosas totalmente distintas. Es posible que después de la comprensión tú niegues ciertos aspectos de tu situación o de la situación anterior que quieres cambiar, pero no partiendo inmediatamente de la negación es que se construye algo positivo. Así han nacido, sí, las revoluciones. Las revoluciones han partido de la negación de lo que fuimos allí, y una negación eso revanchista, destructiva, que elimina todo rastro de lo que hubo anteriormente. En cambio, la comprensión parte de entender por qué fuimos así, por qué estamos donde estamos, qué nos hizo llegar ahí, y saber sobre cuáles bases estamos fundados y hacia dónde queremos llegar a ser. A lo mejor hacia donde queremos llegar a ser, lo que fuimos, no nos ayuda. Bueno, entonces niego eso y me voy corrigiendo y voy construyendo sobre eso. Es verdad, pero partir desde la negación misma no nos ayuda ni siquiera a ver al futuro. Entiende que la propia negación como tal va a construir nada, y no es verdad. Nunca ha sucedido nada desde esa posición. Bueno, el otro tema que yo creo que hay que tocar es precisamente la negación a ultranza de los valores, la negación a ultranza de la heredad que yo llamo occidental. Ayer yo veía un tuit y decía, esos conservadores casi que dinosaurios que apelan a la religión, etcétera, etcétera. Bueno, yo sí lo asumo como valores de Occidente, entre los cuales la construcción, por ejemplo, del respeto de la mujer con muchísimas dificultades, hace contraste con el irrespeto de la mujer en otras culturas no occidentales. Pero lo que decía, miren, ¿la educación es para qué? A mí me gustaría perfeccionar la educación para que haya tolerancia, para que no haya bullying, para que las bandas de muchachos no se vayan contra los muchachos que ven más débiles o las muchachas que ven más diferentes. Entonces hay que construir desde temprano respeto por la dignidad de la persona, tolerancia por el que no nos parece que es igual a nosotros, valoración del otro y de su situación. Y eso no hay que ir más allá en la afirmación de nada. Hay que ir hacia la afirmación del respeto por el otro. Y allí rescato lo que plantea José Luis López Aranguren, que el gran proyecto de comunicación de las sociedades es la educación. La educación tiene que comunicar dignidad, tolerancia, inclusión, respeto y valor por la vida. Algo que me perturba es la lenidad, la futilidad con lo que estos colectivos tratan el tema del aborto, que lo dan por hecho, es un derecho individual. Yo soy individuo, yo soy adulto, yo hago con mi vida lo que me dé la gana, yo aborto todas las veces, pero no hay en el fondo deliberación. Alguien decía ayer, cosa que me escandalizó, no, es que ¿quién ha dicho que un feto es un ser humano? Entonces, claro, cuando se plantean las cosas así, uno dice, oye, vale, a mí me parece que aquí hace falta muchísima reflexión. Y a mí me parece agresivo, que en esa ola de la célebre comunidad vengan esas preguntas con sus propias respuestas tiránicas y autoritarias. Yo lo que pido es espacio para que esto se reflexione a favor, de nuevo, de la vida. Entonces, y además hay una mala traza de estos
con lo que ellos llaman conservadores, que son los pro vida, por lo visto, los que quieren la tolerancia, los que no quieren hacer diferencias en la condición irrenunciable del respeto por la dignidad de las personas, los que por supuesto van a estar cuidando que no se maltrate a nadie, pero también los que resguardan de alguna manera lo que son para ellos valores valiosos, y con ellos hay que hacer diálogo. Pero aquí hay una satanización de la palabra conservador que ellos identifican con los que son pro vida, pro valores, por educación, por la opción de las familias para la educación católica. O sea, ellos autoconstruidos a sí mismos, tratando de dar lecciones al resto de los demás sobre cómo hay que hacer o no hay que hacer las cosas. Yo denuncio eso como un falso liberalismo. Denuncio eso como el atrevimiento más atroz de la ignorancia y de la falta de reflexión. Lo denuncio, hay que denunciarlo, porque no es posible que detrás del liberalismo se escondan todos esos peligros. Además, con una soberbia que no nos ha traído sino grandes problemas. Es decir, pretender que todo se puede, pretender que todo es cuestionable, pretender que no hay fundamentos, pretender que todo es lábil, pretender que no hay una realidad estable, históricamente ha traído grandes problemas. Mira, es que podemos acabar con la educación, es que podemos acabar con la familia, es que podemos acabar con la religión y empezar de cero. Pero bueno, pero por favor, es decir, la experiencia de 10.000 años de historia pueden ser tiradas de un plumazo por un simple experimento, porque no es otra cosa que eso, porque tú no tienes ningún asidero, sino el histórico, para poder pretender hacer eso. Es decir, no, yo lo voy a acabar. Es que tenemos alguna idea de que después de la religión y después de la familia no hay nada, una experiencia social más universal que la educación. Piensen en algo, en algo que pueda ser tan universal, por ejemplo, como la educación. No hay otra cosa. Usted puede ir a cualquier sociedad, sea Oriente, sea Occidente, sea musulmana, sea budista, sea cristiana, lo que usted quiera, y allí va a encontrar la experiencia de la educación, allí la va a encontrar. Y usted no puede pretender porque usted es que un iluminado decir esto hay que abolirlo. Por favor, si ese es un experimento en la que se condensan miles de años de experiencia humana que para algo sirvieron, por favor. Es decir, uno no puede pretender que hay que renovarlo. Sí, hay que renovarlo. La vida humana no es sino renovación. Ahora, hay que renovarlo con seriedad, con responsabilidad, partiendo desde las mismas dinámicas internas de esa realidad, y no partiendo desde una pretensión de querer hacerlo todo. Y yo insisto porque encuentro que es la misma dinámica. De eso no nos separa de la experiencia histórica del comunismo, la experiencia histórica de las revoluciones. Las revoluciones pretenden que todo lo anterior a ellos no sirve. Así se han originado las revoluciones. Todo lo anterior no ha servido, no sirve para nada, y yo desde aquí pretendo hacer algo nuevo. Y la peor, la experiencia histórica de las revoluciones de izquierda, es decir, en la que no solamente lo demás no ha servido, sino que debo eliminarlo, porque es peor todavía. La experiencia histórica de la modernidad surgió desde la pretensión de superar lo antiguo, pero no eliminarlo. Esto no, a la de la izquierda quiere eliminar, arrasar con eso. Y con ello, ojo, a los representantes de aquella antigua tradición, con lo que yo empiezo a proteger mi cuello, porque es decir, detrás de eso también es la pretensión de eliminar a los representantes de la antigua tradición.
Ojo, pensemos en la Revolución Francesa y pensemos en todo lo que ha implicado las revoluciones históricas con eso. Es decir, no me basta con la cabeza, no me basta con las ideas, sino que voy detrás de la cabeza que portan esa idea. Eso es así. Usted podrá ponerle toda la buena voluntad posible, pero la dinámica propia de los movimientos revolucionarios llegan hasta la cabeza que porta esas ideas. Sí, y además lo llaman con eufemismo, el Comité de Salud Pública. Okay. Sí, pero bueno, sí, así Robespierre lo llamó así. Y su gran medicina, la guillotina. Ok. Por donde cualquier persona sospechosa de ir contra el nuevo orden terminó con la cabeza en el suelo, pero separada del cuello. Hay otra cosa que hay que recordar, el que son los aportes. A mí, y volviendo a Pedro y a Pablo, la Iglesia Católica aporta a la civilización la compasión y la misericordia, la aporta como forma de vida, como trato social, lo aporta. Y a pesar de las idas y las vueltas de la historia de la Iglesia, queda eso como parte de un conjunto de deberes con el otro. Uno tiene que ser compasivo y misericordioso. La palabra compasión y ambas palabras tienen mala fama, algo así como que si fuese humillante el trato compasivo. Yo no lo creo. Yo creo que simplemente el trato compasivo es colocarnos en el lugar del otro, practicar la empatía y además el comprender al otro en la dimensión de su propia vida, de sus propias necesidades, de sus propias búsquedas. Y eso genera una relación de amor y no de rechazo, de inclusión y no de exclusión. No entiendo por qué tiene que ser una mala mirada, una mala palabra. No, digamos, yo he ido dejando la inocencia con este tipo de cosas, o no es que dejando la inocencia, sino ni siquiera aceptando digamos, la buena intención. No, ahí hay una clara intención y una clara mala intención de desviar eso hacia unos propios intereses. Es decir, yo creo que la humanidad tiene la suficiente fuerza interna para poder revisarse, para poder cuestionarse, para poder evaluarse y poder darle el puesto que ocupa a como ellos llaman a lo mejor esta comunidad o lo que usted quiera. Es decir, yo creo que la diversidad sí es posible. Es decir, cuesta, es dura, pero es parte de nuestro modo de ser hombre, es parte de nuestro ser hombre, el estar en la permanente búsqueda de la mejoría. Y dentro de esa mejoría está precisamente la apertura. Creo que vamos a más y no vamos a menos, pero hay unos movimientos que insisten precisamente en hacernos menos. Ahora, nosotros tenemos que, los que no queremos eso, tenemos que alzar nuestra voz con orgullo, es decir, sí, sin negar esto. Yo entiendo que a lo mejor como a Pablo y a Pedro hoy le puede costar la cabeza el defender esa tradición, y no esa tradición, defender ese modo de vida, ese modo de existir en el que el otro está incluido. Pero sí creo que estamos en uno de los momentos históricos más difíciles porque el desencuentro es lamentable, porque hace 20 años atrás parecía que los recursos que teníamos, que la modernidad nos estaba dando unos recursos para la apertura interesantísimos, y resulta que esos recursos no han servido para otra cosa sino para imponer narrativas únicas, visiones y cosmogonías únicas. Qué lamentable, es decir, todos aquellos que profetizaban
que precisamente los recursos que la modernidad estaba aportándole era para hacer más, para tener más apertura, resulta que se equivocaron. Y hoy estamos cada vez más centrados en nuestro pequeño nicho, en nuestra pequeña visión del mundo, en nuestra tontería que no llega sino a los límites de nuestra visión. Caramba, por favor. Creo que para comprender al mundo hay que tener una posición ética previa, una posición de apertura. Muchísimas gracias, Alexander, por todos los lunes que tú nos regalas y que compartes conmigo en Aquí se habla libertad. Oye, gracias a Jaime Nestares. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a William Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra campeonísima Catherine Manzano, José Gregorio González en el Master Control, Argenis Barreto leyendo las noticias y Jackson Vargas, que ya debe estar camino a su casa, y Marilia García por estar allí siempre. Saludos a todos, nos vemos el miércoles. Gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.